Y es un gusto para nosotros y un honor también saludar al maestro Fernando Botero, quien ha demostrado de nuevo su inmensa solidaridad con Colombia, su amor patrio con otra donación excepcional, la totalidad de su colección sobre el conflicto colombiano plasmada en cerca de 40 obras, óleos, pasteles, dibujos. Maestro, muy buenas tardes a usted en París. Buenas tardes, buenos días, Darío. Gracias, maestro. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí en París llegué anoche y bueno, trabajando como de costumbre. Maestro, ¿por qué ese nuevo gesto de amor, de patriotismo, de desprendimiento, de generosidad con Colombia? Bueno, yo siempre he asumido que estos cuadros pues no podían ser para la venta. Estaban en mi estudio, son propiedad de Colombia, no podía ser de otra forma. La única era decidir qué institución debía recibirlos. Y bueno, finalmente pensé que el sitio más indicado es el Museo Nacional, que es nuestro gran museo, donde está el récord, los documentos o la historia de nuestro país, y parte de la historia de nuestro país, este momento tan difícil, tan dramático que vivimos ahora. Y bueno, el día de mañana, cuando el país vuelva a vivir en paz y vuelva a ser un país que todo el mundo quiere estar ahí trabajando, etcétera, pues se acordarán a través de esos dibujos, esos cuadros, del momento más dramático de nuestra historia. Pues esa es la idea, de que esas cosas permanezcan ahí como todos los documentos históricos que hay en el museo. Por supuesto que sí, pero la idea también es ampliar el museo, y en ese sentido habíamos conversado precisamente con su directora, Elvira Cuervo de Jaramillo, hace quizás 2 o 3 días. Elvira, muy buenos días, la está escuchando el maestro Botero para que le agradezca públicamente la donación en nombre de los habitantes de la ciudad de Bogotá y también de todos los colombianos, y para que le explique qué gestiones está haciendo con el objeto de que el museo pueda disponer de más espacio y que esta donación del maestro Fernando Botero pueda ser exhibida de manera permanente, como muchas otras de sus obras y de sus esculturas. Elvira, muy buenos días. Muy buenos días, Darío. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me da de darle en público al maestro Botero en nombre del Museo Nacional, del Museo de todos los colombianos, nuestros más efusivos agradecimientos por este nuevo gesto de generosidad que tiene con el país. Tal como se lo dije a usted hace unos 3 días, yo creo que no ha habido un colombiano en la historia de todo nuestro país que haya sido tan generoso como ha sido el maestro Botero. Y para el Museo Nacional, como él bien lo ha dicho, no solamente constituye una obra de carácter artístico, de indudable valor, sino que va a ser una obra de carácter histórico, porque ahí se va a ver reflejada en una forma patética lo que nos está sucediendo en estos momentos en Colombia. Sí, maestro Botero. Gracias, Elvira, gracias por tus palabras. Sí, maestro, todo el episodio con el Museo de Antioquia quedó completamente cancelado a raíz de su molestia y de su disgusto, de su inconformidad por la forma como se manejó desde el punto de vista jurídico y comercial, pues la venta de algunas reproducciones de sus obras que no tenían su visto bueno. Bueno, eso es una como esas peleas de familia que deberían haber quedado entre la familia y desgraciadamente pues surgió de la prensa y cuando se ve de la prensa es mucho más grande, más dramático de lo que es. Obviamente yo pensé que no había sido una buena idea hacer esto, se lo dije a la directora Pilar Velilla, pero debo decir que por encima de este incidente está mi admiración y mi afecto por Pilar, que es una mujer muy valiosa, que le da una gran vitalidad al museo, que ha logrado hacer que este museo sea central en la vida ciudadana, que ha llevado muchísimo público, sobre todo la gente menos privilegiada, a hacernos sentir que eso es una casa de ellos, que esos cuadros son de ellos. Ha hecho una gran labor, total que, bueno, como le digo, fue un pequeño incidente, pero el museo es una cosa central en mi vida. Yo hasta le inventé el nombre, imagínense. Total que es una cosa que para mí es muy importante, y esa pequeña diferencia pues no va a cambiar en nada mi deseo de seguir ayudando al museo en lo que yo pueda, y bueno, y que todos colaboremos para ver si se hace una institución de importancia internacional en Medellín.
Qué bonitas esas palabras suyas, dejar atrás esas diferencias, esas molestias, esas mortificaciones. En todas las familias hay ese tipo de discusiones y a veces de disentimientos, pero usted supera las dificultades con nobleza, con grandeza, con sentido histórico y de trascendencia, porque no cabe la menor duda de que el Museo de Antioquia, con el correr de los años, se va a convertir en un referente de la ciudad de Medellín, tan estigmatizada por todo lo que sabemos, maestro Fernando Botero. ¿En qué está trabajando ahora, maestro Fernando? Bueno, pues yo sigo trabajando con otras cosas, trabajando en una serie de obras. Estuve en Montero trabajando en una serie de figuras en la playa. Ahora acabo de llegar a París, voy a empezar a pintar unos cuadros, tal vez de naturalezas muertas, que me están rumbando la imaginación. Bueno, siempre estoy haciendo siempre alguna cosa. Nunca dejo de trabajar porque tengo un enorme placer de hacer lo que hago. Y bueno, pues no he encontrado nada que me produzca más placer que pintar, total que por eso lo hago con tanta asiduidad. Maestro, y a propósito del tema que ha inspirado precisamente esa colección que usted va a regalar al Museo Nacional, ¿continúa trabajando en ese que usted llama el momento más dramático por el que está viviendo nuestro país, inspirado en este dolor que tenemos tanto los colombianos? Bueno, mire, en la pintura vienen imágenes, no es que uno decida voy a crear una cosa, sino que a la imaginación llegan imágenes que uno las transforma en pintura, es decir, o deseos de hacer algo que vienen de, es casi que una inspiración, pero es una palabra demasiado, digamos, desprestigiada, pero digamos en sí viene un deseo de hacer algo, y claro, cuando viene ese deseo, pues uno hace una nueva obra y así he llegado a tener más de 40 ejemplares o obras en esta serie, porque poco a poco me fueron viniendo ideas y deseos de hacer cosas, y seguramente voy a seguir teniendo ese interés, porque claro, pues el drama colombiano sigue y bueno, pues sí es una cosa que lo golpea a uno, pues las noticias que llegan, etcétera, y todo eso pues crea un deseo de hacer algo. Pero bueno, eso pues eso uno no sabe cuántas obras va a hacer, pues. Claro, precisamente sobre ese aspecto, maestro, ¿cómo vive la realidad colombiana desde lejos, no obstante que mantiene una comunicación permanente con su familia aquí en Colombia, con sus amigos, con la cultura, con el arte? No obstante que viene con bastante frecuencia también, ¿de qué manera lo afectan y lo impresionan esos acontecimientos cotidianos tan dolorosos y tan espantosos que vivimos los colombianos? Bueno, pues es un gran dolor, una gran tristeza recibir estas noticias. Como ustedes saben, esto está registrado en la prensa de todo el mundo, estas masacres, estas carrobombas, todo esto se ve en la televisión, en los periódicos del mundo entero, pues, y entonces pues es una tristeza enorme por una parte, y por otra parte una frustración de uno no poder estar más en Colombia y sobre todo de una forma más tranquila, no solamente pues, los que vivimos por fuera, sino los que viven allá, más que todo, que tienen que sufrir esa inquietud, esa zozobra de la inseguridad y de no poderse desplazar tranquilamente en el país como se podía hacer antes. Entonces, todo eso hace que eso ha limitado la vida, la calidad de vida muchísimo, sobre todo para la gente que vive en Colombia, pero para mí también que vivo enamorado de mi país, pues es muy triste no poder pasar más tiempo tranquilamente en Colombia por la zozobra que se vive ahí y el dolor que uno ve de tanta gente desplazada, tanta gente humilde que son las principales víctimas de esta situación, etcétera. Es una gran tristeza. Pues maestro Fernando Botero, Pilar Velilla, la directora del Museo de Antioquia, escuchó muy emocionada sus palabras de reconciliación, de superación de las diferencias, el elogio tan justo que usted le hizo a la tarea que ella ha venido cumpliendo desde hace tanto tiempo al frente de esta que se ha convertido en la casa de la cultura, no solamente de Antioquia, sino de todo el país. Y además esa frase tan bonita que dijo, que son como las peleas en familia, lo que pasa es que cuando salen en el periódico se ven como más graves. De alguna manera está diciéndole, Pilar, tú eres mi familia. Exactamente, Pilar, muy buenos días, le escucha el maestro Fernando Botero en París. Buenos días, Darío, y todos los oyentes, y de manera muy especial al maestro Fernando Botero.
Él ahora, usted escuchó sus palabras, fue muy explícito en decir esas diferencias ya están completamente superadas. Efectivamente, la manera como se manejó el tema de alguna reproducción y venta de sus obras, sobre todo en los Estados Unidos, me molestó, me mortificó, pero bueno, eso ya pasó y el museo es mi vida, lo hice con toda mi alma, eso es lo importante, contribuir a hacer patria como lo he hecho con la donación de las esculturas y de las obras al Museo de Antioquia. ¿Por qué no le cuenta cuántas personas están visitando, cuántas visitaron el año pasado el museo? Dale un reporte de las actividades, Pilar, que el maestro estará encantado. Gracias, Darío. Acabo de oír las palabras porque a las 7 de la mañana ya estaba en el museo. Tenemos un reto diario para hacer que este museo se incruste en la sociedad, especialmente en las clases más marginadas. Ha sido un deseo del maestro desde el comienzo, cuando empezó este proyecto, una preocupación permanente de que esto no fuera una entidad elitista que solamente llegara a las personas que tienen dinero o conocimientos, sino que llegara a toda la comunidad. Entonces, yo me alegro mucho que él haya dicho eso, reconozco su nobleza siempre, nunca dudé de la nobleza del maestro durante esos momentos tan difíciles que vivimos. Fueron muy dolorosos y muy duros para mí, realmente fue una confusión y esto está en el escenario jurídico y allí sigue y allí va a salir una respuesta, una explicación a todo lo que sucedió. Yo agradezco profundamente sus palabras, jamás dudé de que esto, pues de que estuviera siendo, dijéramos, manejado por otras personas. Y lo que hice en todo momento fue seguir trabajando. Ha sido un compromiso, es mi responsabilidad. El año pasado tuvimos un balance excepcional. Yo creo sin duda que somos el museo más activo del país, teniendo en cuenta que el Museo Nacional es un museo tan activo como nosotros, pero que nosotros adicionalmente tenemos que conseguir el dinero que necesitamos para sobrevivir y ellos tienen un apoyo importante del Ministerio de Cultura. Yo destacaría, porque sé que tengo poco tiempo, sobre todo el programa de Barrios Amigos. Estamos trayendo masivamente los barrios de las comunas más populares y más conflictivas de la ciudad para empezar desde nuestro puntico, desde nuestra pequeña trinchera, a reconstruir ese tejido social descompuesto. Sí, maestro Botero. Pilar, pues me encanta que compartimos las ideas y los mismos deseos de hacer crecer el museo, que esa es la meta final, por encima de las pequeñas diferencias que hemos tenido que no valen la pena. Lo importante es que vamos a hacer un gran museo, todos allá con el apoyo del alcalde, el apoyo de la ciudadanía, etcétera. Vamos a hacer un gran museo en Medellín. Pues maestro Fernando Botero, muy amable por estar en los micrófonos de Radio Caracol. Siempre es grato conversar con usted, estimulante, es un ejemplo de buen colombiano, de esos colombianos que lavan la cara, esa cara fea, maluca, en el exterior. Y gracias por su generosidad, por su espíritu y por acompañarnos en esta mañana. Una feliz tarde, maestro Fernando. Gracias, Darío, gracias. Un abrazo, son las 8:20.